Buenos días y bienvenidos a otro día más a Ecos de la Historia. Hoy, 21 de abril del año 2024, estamos con Álvaro Calderón Agudelo, que ha sido un viajero y explorador durante toda su vida. Muy buenos días, estoy sumamente agradecido de la invitación que me han hecho para poder compartir algunas de mis experiencias que he tenido a lo largo de mis 80 años de vida. Estamos hoy acá porque en el año 2020, Ignacio Piedrahita, un geólogo, escritor y viajero como tú, decide publicar un libro sobre su travesía a lo largo del río Magdalena, iniciando en el departamento del Huila y terminando en el departamento de Antioquia. Este está lleno de descripciones detalladas de todos los lugares por los que pasó, acompañados de su respectiva historia. Pues así como él dice, abro comillas, a menudo pasamos sin darnos cuenta por encima de huellas que ignoramos, de sudor desecado de otros, de sangre vertida. Cierro comillas. Una pequeña introducción del libro para quienes no se lo han leído es que este nos demuestra cómo se puede leer la historia a partir de las huellas que un territorio deja y que no hay mejor huella que la de un río, pues al verlo solo estamos observando, abro comillas, los movimientos de la corriente del mismo río en tiempos remotos, cierro comillas, y, abro comillas, al entrar en cualquier río uno está entrando en las mismas aguas de siempre, cierro comillas. Pues al agua pertenecer a un ciclo, año tras año siempre va a ser la misma, y en realidad lo único que cambia con el tiempo es la dirección hacia la que éstas fluyen. Incluso este libro nos muestra que aunque cuando el agua no está presente, el río sigue dejando rastros de historia, huellas que revelan secretos de la evolución y del pasado geológico, como por ejemplo la Tatacoa, que antes era un río por donde, abro comillas, peces y animales terrestres podrían migrar a lo largo de todo el recorrido, desde la fértil cuenca del río Amazonas hasta el pie mismo de las montañas centrales del país, donde hoy está la Tatacoa. Cierro comillas. Aunque hoy, con el levantamiento de la cordillera oriental, este se ha convertido en un territorio lleno de pasto ralo y descolorido y de capas de tonos rojizos, como él lo describe, nos muestra que aquí no se acaba la historia, pues tiempo después se descubrió que en, abro comillas, las formaciones que componen el subsuelo de la Tatacoa se han encontrado numerosos restos petrificados de esa vida, cierro comillas, una vida de hace muchísimos años. Esto quiere decir que el río por donde pasa, así ya no pase por ahí, deja historia. Historia invitándonos a que nosotros la descubramos y que el río en sí también es historia. Para finalizar, Ignacio no solo nos lleva en un viaje a lo largo de todo el libro, sino que nos muestra que la existencia de cordilleras, de volcanes, del tipo del clima de un territorio, de los ríos y por dónde pasan, todo es determinado por una sola cosa: las placas tectónicas, que hacen las que moldean nuestro territorio y hacen las que moldean por donde pasan los ríos, de alguna forma también están determinando nuestra historia, convirtiendo así al río Magdalena en un testigo de la evolución de la vida y de los procesos geológicos de Colombia. Un río que solo necesita ser leído, que fue lo que hizo Piedrahita, solo que él lo tradujo en páginas para todos nosotros. Y bueno, así como él nos contó su historia con el río Magdalena, hoy tú estás aquí para compartirnos la tuya. Hoy nos vas a contar tu experiencia con el río Magdalena, que es uno de los ríos más importantes de todo Colombia y es un río que aunque muchos conocen, otros no lo conocen tanto. Y pues bueno, cuando uno siempre tiene un primer contacto con una cosa, una primera experiencia, siempre hay algo que se nos queda y algo que nos marca. Entonces, ¿cuál fue tu primera experiencia o tu primer contacto con el Magdalena? Y a partir de ello, ¿cómo lo describirías en una palabra? Mm, Siempre digo con algo de vanidad que nací en Neiva, en el departamento del Huila, cerca de la ribera del río Magdalena. Prácticamente me puedo dar el lujo que mi primer contacto fue en el momento de nacer.
y el murmurio de las aguas me arrulló durante las primeras horas de mi existencia y desde entonces me ha acompañado durante buena parte de mi vida. Más adelante contaré las experiencias que he tenido al estar cerca al río Magdalena y poder apreciar todas sus bellezas y todas las bondades que tiene para con los colombianos. Cuando uno mira por primera vez un mapa de Colombia, le llama la atención cómo la cordillera de los Andes, al llegar a la parte sur de Colombia, se divide en tres cordilleras: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Justo donde se unen estas tres cordilleras se llama el Nudo de los Pastos, y allí se encuentra una laguna que es la Laguna de la Magdalena. Se puede apreciar que de la laguna, en una cantidad sumamente pequeña, empieza a aparecer el río Magdalena, y desde su nacimiento hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, recorre 1528 kilómetros en sentido sur-norte. En su recorrido recibe las aguas de diferentes ríos al lado y lado de su cauce, formando la cuenca del río Magdalena, donde vive prácticamente un 80% de la población colombiana. Por esta razón, en una palabra se podría decir que el río Magdalena es Colombia. Wow, qué bonito. La verdad me parece que es una muy buena palabra para describirlo, porque efectivamente es un río que recorre todo nuestro país y pues que es muy importante y que, así como tú dijiste, afecta a gran parte de nuestra población. Bueno, y ya como a lo largo de tu vida, ¿qué son esas cosas que te han dicho acerca de este río y de todo eso que me imagino que has recibido? ¿Qué es lo que más te sorprende? Y a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que sientes que de eso que te han dicho ha cambiado? El río Magdalena ha sido protagonista y testigo de prácticamente todos los acontecimientos que han ocurrido en Colombia. Desde años anteriores a la conquista, los indígenas utilizaron el río Magdalena para actividades tanto comerciales como culturales. En el siglo XVI, es decir, en los años 1500, el río sirvió de guía para la expansión de la conquista de los territorios hasta llegar a la zona andina. En la colonia, el río fue el medio de comunicación entre el interior del país y los puertos sobre el mar Caribe, y por tanto facilitó la comunicación con el resto del mundo, pudiendo llegar hasta América y Europa. Me sorprende que a lo largo del curso del río Magdalena se desarrollaron pueblos muy importantes para el desarrollo tanto económico como cultural y político del país, como fueron Honda, Girardot, Puerto Berrío, Barranca Bermeja,
El Banco, Tamalameque, Monpós y Barranquilla. Hoy día estos pueblos perdieron protagonismo y tan solo se empieza a fomentar el turismo para apreciar lo grande e importante que fueron y vincularlos con la vida del río Magdalena. Wow, tienes toda la razón. La verdad es muy cierto que muchas veces aquello que es tan importante y que ha estado presente durante una larga etapa de todo nuestro país como que pierde importancia para las personas o simplemente ya no sea algo simbólico, sino simplemente algo bonito. Y bueno, por último, como pasaste gran parte de tu vida junto al lado del Magdalena, cuéntanos un poco como de cómo fue tu experiencia de vivir al lado del Magdalena y ahora que vives en Tolima y Ibagué, cómo el río cambia las condiciones de vida en las que, a comparación de las que ahora vives. Vivir al lado del río Magdalena es tener recuerdos hermosos, al disfrutar de los lugares que nos brinda desde su nacimiento, como el Estrecho del Magdalena, cerca a San Agustín, un lugar muy romántico, muy especial, donde el río Magdalena prácticamente dan ganas de saltarlo de un solo brinco. Hay unas formaciones rocosas muy hermosas, donde incluso parece que de estas piedras tan grandes es muy posible que los agustinianos hubieran utilizado este material para hacer sus estatuas, que se encuentran en el Parque Arqueológico de San Agustín y en el Parque de los Ídolos, muy cerca de San Agustín. Desde que nací siempre estuve muy cercano al río Magdalena y tal vez el destino me unía tanto a él que en los primeros años de mi infancia fui a vivir a San Agustín, prácticamente como que me llamaba el nacimiento del río Magdalena. Allá pues pude observar los inicios del Magdalena en el estrecho y de allí pues la vida empezaba a avanzar y a medida que esto ocurría las estadías en los pueblitos casi siempre eran a la orilla del río Magdalena donde vivíamos, prácticamente Timaná, en Yaguará y posteriormente en Neiva. Después quiso el destino que fuera a trabajar al Tolima y allí pues en el Tolima prácticamente también, al igual que en el Huila, el río Magdalena pasa campante por todos sus terrenos y tiene una oportunidad de convivir con él. Y así pues tuve la oportunidad de incluso hacer trabajos como ingeniero allí en algunos afluentes del río Magdalena, en la parte del río Saldaña. Y más adelante, pues como todos los colombianos, esa Ruta del Sol que abrió otra expectativa para los colombianos poder visitar la costa atlántica, pues fueron muchas las visitas que se hacían a la costa y por lo tanto siempre en un 80% bordeando el río Magdalena, así que fueron muchas las ocasiones que tuve para visitar pueblitos y conocer de sus culturas, de su gastronomía, de sus gentes, y así incluso en la vida profesional estaba como pronosticado que
tenía que estar siempre vinculados por lo menos con el agua. Me dediqué siempre a la parte hídrica, estudié ingeniería de recursos hídricos y toda mi vida profesional la dediqué a la enseñanza de todo lo que tenía que ver con el agua. Entonces, pues yo nací a la orilla del Magdalena con el agua prácticamente cerca a mi cerebro, y después continuó mi cerebro siempre jugando con el agua. Le debo la vida, tanto profesional como económica, como pues en todos los aspectos, al agua, que me dio la oportunidad de aplicarla en toda mi vida profesional, e incluso también como una premonición. Cuál sorpresa que en alguna ocasión, buscando mi anagrama, encontré la siguiente frase: el agua con valor de dólar. Álvaro Calderón Agudelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad es muy sorprendente como que el agua siempre te haya estado acompañando, y aunque en algunos puntos estuvieras más cerca físicamente y en otros no, siempre estuviera como presente en ti y como afectando toda tu vida para bien. Entonces muchísimas gracias, la verdad el Magdalena es un río muy importante, y pues qué bueno que hayas tenido la oportunidad de explorarlo hacia lo largo de toda tu vida, de conocerlo, de saber todo lo que nos dijiste, porque es muy impresionante, porque muchas personas solo lo ven como un río más, y pues de verdad es muy bonito ese símbolo que te deja a ti, y pues que ahora nos lo transmites a nosotros. Entonces muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo que me han dedicado. Gracias.